Buenos días, compañeros y compañeras. Nada, hemos dado 5 minutillos para ver si se conectaban ya los que faltasen a la videoconferencia, ¿vale? Primero, si me podéis confirmar que se ve el PowerPoint, si es posible. Sí, sí se ve. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues si os parece, damos comienzo a la tercera jornada de la red de jornadas virtuales de promover la igualdad y los derechos de la comunidad LGTBI en Andalucía. Para quien no estuviera en anteriores ocasiones, mi nombre es Paco y hoy seré el encargado de dar esta formación, ¿vale? Bueno, primero os voy a explicar un poquito cómo he distribuido esta jornada, ¿vale? Que va a tratar sobre la vulnerabilidad y las repercusiones que tiene salir del armario, ¿vale? Para las personas del colectivo. Se ha dividido en tres bloques, que primero vamos a hablar sobre la salida del armario y el proceso que conlleva todo esto, también los estudios psicológicos que se aplican o que se han utilizado para explicar un poco este proceso. Luego, qué vulnerabilidad y en qué contextos sociales podemos encontrarnos a las personas del colectivo. Y por último, cuál va a ser nuestro rol como profesionales del tercer sector, ¿vale? Bueno, pues empezamos con el bloque 1. La salida del armario, ¿vale? Que es un proceso vital. La salida del armario no es un momento puntual, sino que es un proceso vital complejo que atraviesa dimensiones tanto personales como familiares y sociales. No solo implica asumir la propia orientación sexual o identidad de género, sino que además tienen que decidir en determinados contextos si se desea compartir con el resto. En este sentido, es un proceso que combina lo que sería el autoconocimiento, el miedo también a enfrentarte a estas situaciones, el deseo de que te acepten tal cual eres y la búsqueda de autenticidad, de sentirte, bueno, como todo el mundo queremos sentirnos únicos o queremos sentirnos únicos, ¿vale? Primero, la expresión salir del armario ya ha pasado a formar parte del lenguaje cotidiano de todos nosotros y nosotras. Pero su significado es más profundo y se relaciona con la necesidad de dejar de ocultar una parte esencial de uno mismo, porque al final tiene una connotación en la cual, bueno, pues tienes que esconder esa parte tuya o has tenido que esconder esa parte tuya por miedo a que te aceptasen o no. No obstante, esta decisión se produce dentro de entornos que pueden ser seguros o no para la persona del colectivo. O sea, seguros o hostiles, vamos. Por eso cada persona debe valorar si cuenta esta salida o no, ¿vale? También en las condiciones en las que se diga o se realice esta salida del armario, porque al final es una decisión individual, no es una obligación, aunque muchas personas al final acaban sintiéndolo como tal. Bueno, pasamos con lo que sería qué estudios, qué modelos psicológicos podemos tener en cuenta o deberíamos de conocer para comprender más cómo es este proceso. Y bueno, y como podéis ver, nos remontamos a 1979, en la que Ian, que si no recuerdo mal era Ian Tass, ¿vale? Crea un modelo que lo denomina un modelo de desarrollo de identidad homosexual, ¿vale? Que se describe en 6 etapas. Aunque he de decir que ni todas las personas viven igual estas etapas, ni siguen un orden concreto, ¿vale? Pueden ir alternándose las distintas etapas de este modelo, ¿vale? Pero bueno, vamos a explicarlas un poquito. Vamos a hablar sobre qué conlleva cada parte y si tenéis cualquier duda al respecto, por favor,
me enrollo como una persiana. Así que me interrumpí y en cualquier momento, ¿vale? O bien os desilenciáis o me levantáis la manita y yo os contesto sin ningún tipo de problema, ¿vale? Si hay algo que no se entienda. Bueno, primera etapa, la confusión. Esta etapa, la persona comienza a sentirse diferente a los demás. Y aunque todavía no logra identificar el motivo por el que es, empieza a notar que sus pensamientos y emociones no encajan con las expectativas sociales. Y esto puede generar pues, esa inquietud o ansiedad. La información que recibe del entorno sobre la homosexualidad o las diversas identidades suele estar cargada de unos prejuicios, tanto familiares como de su entorno, o haber escuchado muchos chistes o silencios incómodos al respecto de cuando se ha hablado del tema, eh, lo que suele o tiende a reforzar el miedo y la confusión de la persona. De manera inconsciente puede interiorizar estos momentos de los que hemos estado hablando, estos momentos negativos, que provocan que haya un sentimiento de vergüenza o de rechazo hacia uno mismo. Esta etapa se caracteriza sobre todo por la búsqueda de esta respuesta y el intento de comprender qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Luego pasaríamos a la etapa 2, aunque, bueno, ya como he dicho, no es lineal, pero normalmente siguen este proceso. La comparación. Con el tiempo, la persona empieza a considerar la posibilidad de que su diferencia tenga que ver con esta orientación sexual, o de su identidad de género, ¿vale? Porque también hablamos de identidad. Es la primera vez que se plantea abiertamente lo de ser gay o lesbiana o bisexual o trans o cualquier otra identidad. Y reconocer este sentimiento o este punto suele traer el alivio de al menos ponerle nombre a lo que sucede. Pero también puede generar ese temor del autodescubrimiento, que no suele generar. Algunas personas tienden a intentar negar esta posibilidad o adaptarse al modelo heterosexual, sobre todo para evitar el rechazo. Otras suelen o comienzan a aceptar la idea con cierta cautela, cierta calma, porque todavía siguen con esa inseguridad de lo que implica, ¿no? Conocerse a sí mismo. La siguiente etapa sería la de la tolerancia, ¿vale? Normalmente la persona aquí suele asumir con mayor naturalidad bueno, que probablemente forme parte del colectivo. Esta confusión inicial de la que hemos estado hablando se suele reducir, pero surgen nuevas preguntas, ¿no? Que es cómo se vive esta nueva identidad, su entorno, cómo se lo tomará, a quién cree que puede contárselo y a quién no. Entonces tiende la persona a aislarse, a sentir que pertenece a una minoría distinta al resto. Algo que luego me gustaría hablar sobre esta parte, sobre las minorías, ¿vale? Para aliviar esta sensación, muchas personas buscan esos primeros contactos con otras personas del colectivo, con otros referentes, ya sea tanto en espacios sociales, en quedadas con amigos o entornos seguros que ellos tienden a tener, bueno, que ellos y todos nosotros tendemos a tener, o con redes específicas, como puede ser la búsqueda de personas del colectivo, por ejemplo, con las aplicaciones, con Grindr, ¿no? Por ejemplo, ya encontraríamos aquí a personas que son del colectivo exclusivamente. Y bueno, y con grupos de apoyo, obviamente, con entidades también, que esto será otro punto que hablaremos un poquito después. Estas experiencias tienden a ser muy importantes porque ofrecen esos primeros referentes positivos del colectivo, que avivan el sentimiento de pertenencia. Sin embargo, en el caso de no encontrarse, tienden a reforzar lo que ya hemos hablado antes, el miedo y la desconfianza en uno mismo, ¿vale? Y a la situación.
La etapa número 4 sería la aceptación, que aquí ya es cuando se marca un cambio, o probablemente el cambio más significativo, porque la persona ya no reconoce, ya no solamente reconoce su identidad, sino que empieza a sentirse más cómodo con ella. Se establece una red de relaciones con otras personas del colectivo, se amplían vínculos de amistad y aparecen sentimientos de pertenencia a una comunidad. Bueno, en este momento se empieza a integrar la orientación y la identidad dentro de la propia vida cotidiana, aunque se suele todavía mantener cierta prudencia de, sobre todo a quién contárselo, a quién no contárselo, en los momentos en los que se cuenta, en los ámbitos en los que se cuenta. Repito, y me voy a repetir bastante durante estas explicaciones, que será algo que luego puntualizaremos un poquito más, ¿vale? El tema de los ámbitos en esta ocasión, ¿vale? Y se hace con un poquito más de prudencia, ¿no? Esta aceptación también implica un proceso emocional, el dejar atrás la imagen de sí mismo que se tenía hasta ese momento y construir tu nueva identidad conociéndose un poco más. No me gusta compararlo del todo así, pero tal vez es la mejor manera de que lo visualicemos todos. Es como cuando entramos en el instituto o similar y empezamos a adoptar aquellos grupos sociales que suele haber, como los populares, ¿no? Los que les gusta el rap, los que tienen un gusto en común y se unen a ese, y tu propio proceso de cambio como adolescente lo haces conforme a ese colectivo. Pues a las personas que ya aceptan su sexualidad o su identidad, pasan otra vez este proceso intentando aceptarse a sí mismos. Luego, siguiente fase sería el orgullo, que ya que cuando está la consolidación de la autoaceptación, de la aceptación que hemos hablado antes, muchas personas viven esta etapa de afirmación y de orgullo y reconocen abiertamente su identidad y valoran las experiencias que han tenido de manera más positiva o más negativa, según como la hayan vivido en la anterioridad. Y cuestionan también, que es un punto muy, muy bonito, la discriminación que han sufrido por parte del entorno. Eh, es también un proceso, o al menos a mi parecer, claro, esto ya es una opinión totalmente personal, eh, ya tienen ahí la capacidad de aprender y de, bueno, la capacidad la tenemos siempre, disculpa, pero tienen ya ese conocimiento para saber si lo que han vivido hasta este momento ha sido cuestión de homofobia, por ejemplo, o no, si las personas que tienen a su alrededor la han aceptado como era o no, y si el por qué lo han podido compartir con ellas o no, ¿vale? Y creo que es un momento también de autodescubrimiento muy bonito. Bueno, aquí ya también suele surgir la necesidad de compartir la historia de vida que hemos tenido cada uno y cada una, participar en espacios del colectivo, sentirse más parte del grupo y, bueno, ejercer un poco más ese activismo defensa de sus derechos. Eh, bueno, al final también consiguen transformar lo que le haría diferente, entre comillas, en una fortaleza y en autoestima. Y por último, pasaríamos a la etapa de la síntesis, en la que la identidad ya pues, se ha integrado completamente dentro de la persona y deja de ser un motivo de conflicto o de lucha propia. La persona se siente ya en paz consigo misma y con los demás, sin necesidad de definirse constantemente ni de reivindicar su existencia, sino que ya se ha aceptado completamente. Las relaciones pues se viven entonces desde una autenticidad más real, sin depender del grado de aceptación del resto y bueno, percibir a los otros más allá de su orientación o de su identidad.
Bueno, esta sería un poquito la síntesis que realiza Ian Cass bueno, como ya hemos dicho, del modelo de- disculpad que no me sale ahora, el modelo de desarrollo de identidad homosexual, ¿vale? Está un poquito anticuado, vamos a ser sinceros. Al final aquí lo que es la orientación pasa un poquito más por alto, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que llegan asociaciones o organizaciones como Stone Family Alliance, disculpad mi inglés, que en 2023 reinventa este modelo que nos presenta Cass y lo actualiza esta perspectiva, tanto incluyendo la orientación como la identidad de género, ¿vale? Este enfoque nos permite entender que la salida del armario o sea, puede repetirse en muchas ocasiones a lo largo de la vida, de que no es un modelo fijo de que hace estos 6 puntos o estas 6 etapas que teníamos con anterioridad, sino que estas etapas se rehacen constantemente. Con un cambio de trabajo, con un cambio de centro educativo, o de pasar de instituto a la universidad, por ejemplo. En cada etapa de tu vida o en cada cambio que haya en ella, puede surgir de nuevo estas etapas que vamos a ver a continuación, ¿vale? Entonces, lo modifican un poco y lo dividen también en 6 etapas que, como he dicho antes, no son lineales, ni todas las personas las viven igual, sino que pueden ir variando según la persona, ¿vale? O según el momento incluso. Bueno, primero, la primera etapa sería el autodescubrimiento, ¿vale? Que es cuando llegan a darse cuenta bueno, de la atracción por el mismo sexo o una identidad de género diferente que causa ese conflicto emocional. Voy a intentar no repetirme tanto como he hecho con anterioridad, ¿vale? Aunque no prometo nada. Bueno, esto no solo implica el preocuparse de no ser heterosexual, sino toda la confusión de que hemos estado hablando antes, de la ansiedad, de ignorar los propios sentimientos. Eh, este conflicto a menudo conduce a intentos de comportamiento heterosexual para hacerse pasar por. Eh, Intentan superar la sexualidad y la identidad de género con el que se están descubriendo de nuevo, camuflándolo para parecer normal de nuevo. Sobre todo si esto podríamos aplicarlo mucho con las personas que son creyentes, por ejemplo, que puedan ser condenados por su fe. Aquí también voy a hacer un poquito de hincapié con el tema de migrantes, de personas migrantes o de distintas religiones, que está prohibida ya también la homosexualidad. Bueno, las personas del colectivo suelen encontrarse en el armario, ¿no? Durante esta etapa y no suelen referir a esconder su identidad a los demás. Lo cual refiere a esconder su identidad a los demás. Pasaríamos luego a la revelación a otro, a la segunda etapa, en la que esto es un proceso continuo, continuamente tienen que decírselo a terceras personas, siempre se va a tender a hacer la pregunta de ¿tienes novio o tienes novia? Es una pregunta muy, muy, muy común entre todo el mundo. Quiero decir, yo en mi día a día, con familia que a lo mejor veo menos, me lo tienden a preguntar si sigo con mi pareja, si no sigo con mi pareja, ya hacen referencia. Pues entonces, las personas del colectivo tienen que volver a revelar algo que no es, y me vaya a ver mucho hacerlo, entre comillas, lo normal. Tienen que decir continuamente, no, soy gay, o tengo pareja, o ocultarlo, de nuevo, ¿vale? Bueno,
primero, el primer paso de esta etapa es compartir la identidad de uno mismo con un amigo o familiar cercano, es decir, con un referente seguro. Eh, bueno, pues si tienen este rechazo por parte de esa persona que consideraban referente para ellos o zona segura para ellos, tiende a hacer que haya un regreso a la anterior etapa, a la de autodescubrimiento, porque vuelve a cuestionarse si lo que está haciendo, lo que desea o cómo se siente, eh, es normal, ¿vale? Una respuesta positiva en este punto, en esta etapa, lo que hace es justo lo contrario, reforzar aumentar la autoestima y la autoaceptación, ¿vale? Sobre todo, aquí podemos apreciarlo con la forma o cuando salen del armario con los padres, ¿vale? Con sus familiares más cercanos. Aquí es donde puede ser el punto más duro para las personas del colectivo que tengan familia, que es ese momento de revelación a los padres, el que suele ser que echen más para atrás incluso. Bueno, la etapa número 3, que sería la socialización, bueno, esta no creo que haya que explicarla mucho, que es mantener contacto y con personas referentes del colectivo que le ayuden de nuevo a autodescubrirse de una mejor manera, ¿vale? Esto hace que pues, disminuya ese lamento, ese sentimiento de soledad y vuelva a reforzar la autoestima y el sentido de pertenencia. Bueno, la etapa número 4 sería la autoidentificación positiva, que lo que sería el sello distintivo de esta etapa es que se sienten bien consigo mismos, que buscan unas relaciones positivas y experimentan una sensación de paz y plenitud. Es un poco como os estáis dando cuenta, son muy similares unas con otras, pero bueno, aquí lo actualizan un poquito más. En este punto, la persona del colectivo comienza a darse cuenta que la atracción por el mismo sexo y las relaciones son una expresión totalmente normal y saludable bueno, para el ser humano. Eh, las personas que son trans eh, tienden a sentirse más sinceros y honestos con vivir con el género que se identifican. Esto sería un punto que no se tiene en consideración en el otro modelo, ya que aquí aceptan o comprenden de una mejor manera qué es lo que les está ocurriendo y cómo se sienten. Y entonces, al compartirlo y al aceptarse de una manera positiva, obviamente habiendo pasado el resto de etapas también de manera positiva, es lo que ayuda a este punto, se empiezan a querer más a sí mismos y a vivir esta etapa de su vida, que también considero que es un proceso muy bonito, de una mejor manera. Luego, la etapa número 5 sería la integración y la aceptación. En esta actitud, o sea, en esta etapa, implica que la actitud receptiva, en vez de estar a la defensiva como podrían estar en el resto, al enfrentarte a una situación de conflicto, al fin y al cabo, todo lo demás eran situaciones de conflicto lo que se podían enfrentar, y hacerlo de una manera más receptiva en cuanto a su orientación sexual o identidad. La integración de este aspecto puede manifestarse de distintas maneras. Eh, Algunas personas optan por hacerlo más abiertamente, por proclamarlo de manera abierta, tanto su sexualidad como su cambio de género, por ejemplo, eh, para poner fin a la invisibilización de ser gay o trans, por poneros un ejemplo. Otras personas tienden a hacerlo de una manera más discreta, sin anunciarlo,
sin hacer bombo de ello, pero sin ocultar esta orientación sexual o identidad y ayudar, bueno, y sin evitar ayudar al resto. Como ya he dicho antes, tanto la familia como los amigos o las comunidades con las que se relacionen son las que influyen grandemente en esta capacidad para que se integren a sí mismos, ¿vale? Por último, que sería un viaje de por vida, que al salir del armario como una persona del colectivo, comprendes también que no se realiza una sola vez, sino que estas etapas las van a tener que pasar en varias ocasiones. Eh, en nuestra sociedad, por norma general, pensamos que todo el mundo vive su género de nacimiento o que es heterosexual, es lo que está normalizado. Eh, entonces, las personas del colectivo tienen que decidir continuamente si las circunstancias a quién sí revelar su orientación sexual o su identidad. Este paso es muy importante en la autoaceptación porque fomenta tanto la salud emocional como física o mental. Mm, Al final es el punto en el que comprendes que todo esto que estás haciendo, todo este proceso que estás pasando, va a tener que repetirlo una y otra vez hasta que, bueno, hasta que no, es que va a ser para siempre. Porque por desgracia, como ya he comentado antes, lo normal, vuelvo a repetir entre comillas y disculparme de nuevo, es que cuando hablamos con una persona, consideramos que sea heterosexual o que sea hombre o mujer por nacimiento, sin cuestionarnos si puede haber algo más detrás, ¿vale? A nivel emocional, este proceso suele generar sentimientos poco ambivalentes. Primero, el miedo al rechazo o esa ansiedad de saber que te tienes que anticipar continuamente, de que continuamente vas a tener que repetir todo este proceso o al menos tenés que salir del armario continuamente con todas las personas de tu entorno. O esta culpa o esta vergüenza de si no has conseguido aceptarte o si has tenido rechazo por parte de referentes positivos o referentes seguros que tenías tú antes o incluso no. Eh, Puede mezclarse con esperanza y alivio y orgullo. Es un proceso emocional muy duro porque estamos enfrentando unos sentimientos muy negativos contra otros muy positivos que pueden suceder al mismo tiempo. Es decir, yo salgo del armario con mi padre me acepta como soy y me alivia y me hace sentir, bueno, sentirme mejor conmigo mismo y salgo del armario con mi madre y a lo mejor lo que hace es rechazar o poner cara de caña o generarme un sentimiento negativo. Entonces hay que comprender que al final el apoyo del entorno es lo que marca la diferencia en que este proceso sea traumático o liberador y que incluso pueden mezclar los dos al mismo tiempo. ¿Vale? No sé si me estoy explicando con toda claridad. Si no lo entendéis, por favor, me cortáis y lo repito o lo explico de otra manera. ¿Vale? Bueno, por último, aparte de todos los sentimientos, las emociones que suele incluir todo esto, vamos a hablar de una teoría más que creo que hay que hacer especial hincapié, que es la teoría del estrés de las minorías, ¿vale? Hay que tener en consideración que si todo este proceso, que ya hemos estado hablando de él, le mezclamos que puedan sentir el estrés de minoría, que bueno, no es ni más ni menos que disculpa, este es Ian, el nombre es Meyer, ¿vale? Es una teoría de 2020 de 2003, que
según esta teoría, pues las personas del colectivo y en general todas las que estén englobadas dentro de una minoría viven un estrés adicional a todo esto y ya crónico, porque van a tener un estigma, una discriminación o un miedo constante a ser rechazados. Al final, por mucho que se eduque, la homofobia va a seguir estando, por desgracia. La xenofobia, el racismo, va a seguir estando. Va a haber personas siempre a las que te vas a tener que enfrentar que van a ser contrarias a quién eres, no solo a tus pensamientos que puedas tener, como por ejemplo alguien de derecha y otro de izquierda, sino que además tienes que añadir que van a rechazarte por tu color de piel o por tu orientación sexual o por tu identidad de género. Entonces, perdón, un segundito, vale, que se está uniendo alguien más. Vale, perdón. Entonces, estrés tiene dos dimensiones, ¿vale? Que pueden ser los externos, que son esa violencia o esa exclusión o esa invisibilidad, por ejemplo, institucional, que puede existir, y los internos, que son los que tú pasas, el ocultamiento o el vigilar constantemente o sentir esta autoestima propio por ser del colectivo, porque sentirte mal porque te gusten los hombres, por ejemplo. Bueno, este estrés continuo puede generar ansiedad, depresión, insomnio o incluso llegando a los límites, ideas autolícitas o de suicidio, sobre todo cuando no existen entornos seguros y que te reafirmen, que reduzcan un poco estos riesgos y potencien la resiliencia, ¿vale? Bueno, después de esta charla continua que os he dado sobre las distintas teorías psicológicas, os quería aliviar un poquito de mi voz poniendo un vídeo que luego me gustaría daros también algunos recursos que creo que os pueden servir en pos de echar una manilla a las personas del colectivo, en la medida de lo posible que podamos cada uno y cada una. Pero bueno, esto es una campaña que se realizó del país, si no recuerdo mal, con distintas personas famosas, ¿vale? Os lo voy a poner y ahora hacemos una pequeña valoración. Querido John, desde pequeño se han reído de ti. Se han metido contigo de todas las formas posibles. Te han acosado. Pero se acabó. ¿Sabes cuándo se acabó? Cuando un día te levantaste y dijiste quién eras verdaderamente. Cierra los ojos. Concéntrate y respira hondo durante un segundo, porque la vida no va a ser fácil a partir de ahora. y la gente te lo hará todo más difícil aún. Recuerdo que el día que cogiste un cuaderno y escribiste en lenguaje cifrado, soy gay. Soy lesbiana. Soy trans. ¿Por qué no te atrevías a escribir la palabra gay? Como trans. Lesbiana. Soy consciente de la infinidad de lágrimas que has derramado por tus mejillas. Créeme, el miedo que te invade eres tú mismo luchando para escapar. No te voy a mentir. Tengo que avisarte que llegará un momento en que no puedas más. El mundo te parecerá una batalla donde no sabes cómo combatir porque no se te enseñó a hacerlo. Sé que en el colegio no lo has pasado nada bien, sé que lloraste mucho. Sé que ahora, en el instituto, tampoco lo estás teniendo nada fácil. Sé que no te gustas demasiado. Pero a mí sí. Gracias a ti, soy lo que soy. Y no tendré vida para agradecértelo. Tienes una buena brújula moral y un corazón de oro. Lo van a pisotear tantas veces que llegarás a dudar de tu propia mente. Pero al final, siempre acabarás encontrando la fuerza para intentarlo de nuevo y por eso te admiro. Te diría que pidas ayuda cuando sientas que no puedes más. Te estoy hablando en masculino y sé que no te disgusta, porque sabes que nuestro mini yo de 6 años no iba desencaminado, a pesar de que no le dejasen expresarse. Eres y somos un chico. Sé que luchar así confunde y cansa, que hay mucho ruido. Que a veces se te desbordan el cuerpo y alma y te salen por la voz, por los ojos. Respira. Solo respira. Estás vivo. Todo va bien. Todo va a ir bien. Sé que la responsabilidad asusta. Algún día dejarás de preguntarte por qué esta carga y agradecerás el regalo de amar en libertad. Aquí estás, sonriente, valiente. Más bella que nunca.
con historias preciosas. Pero siendo tú misma, la misma que un día decidió no ser otra y amar libremente. Paciencia pequeña porque todo llega. No tienes que poder con todo. Te sorprenderá la gente que te va a apoyar cuando lo necesitas. Las dos personas que más quieres en tu vida, tu padre y tu madre, van a tardar un poco en entender que no estás confundido. Que los que están confundidos son ellos y que esto no es una etapa y no es cuestión de cambiar de grupo de amigos. Mamá nos quiere. Siempre nos ha querido con toda su alma. Aunque todavía sigue igual de confundida que nosotros. La tranquilidad de tus padres no depende de que seas normal, sino que estés feliz, que seas feliz. Tardarás en darte cuenta de la suerte que tienes con ellos, pero ya verás qué sensación tan increíble cuando lo hagas. Todo será más fácil cuando conozcas la mujer que es realmente mamá. Aún recuerdo cuando me abrí en canal con ella, mostrándole mis inseguridades y el primer abrazo que nos dimos después, mientras me decía que todo estaba bien. Fue como volver a casa después de mucho tiempo, después de mucho frío. Con la familia, bien. Nos quieren mucho como somos, aunque no siempre sepan qué hacer o qué pensar. Tus padres están orgullosos de ti, seas como sea. El hecho de no saber cómo asimilar tu situación o que no se hable abiertamente en casa del tema hasta que tú lo hagas no tiene nada malo. Sé que harías cualquier cosa por no defraudarme. Y tengo que decirte Que yo y todos estamos orgullosísimos de ti. Gracias por ser tan valiente. Gracias por ser tan valiente. Gracias por ser tan valiente. Confieso que muchas veces he fantaseado con ir atrás en el tiempo y darte un abrazo. Apoyarte en alguno de todos esos momentos en los que la soledad era más grande que tú. Y sentiste que nadie en el mundo entero te iba a entender nunca. No te preocupes. Tienes 14 años. Y una vida entera para poder fallar 1000 veces. Arriésgate. No tengas miedo. Salta, baila. Sal, sonríe y llora. Lo harás genial. Eres fuerte y, aunque me dirija a ti como pequeña, Eres gigante y pronto te darás cuenta. Si me preguntas, ¿En algún momento voy a ser feliz? Tengo que decir que lo serás hasta unos límites. A los que ni tu imaginación podrá llegar. Todo mejora. 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 Bueno, quería poner también este vídeo que pueda servirnos. Si en algún momento queréis también material adicional, por favor, pedidlo sin ningún tipo de problema, que nos pueda servir como profesionales del tercer sector para este apoyo o para echar una mano a las personas del colectivo. Lo hacéis sin ningún tipo de problema, ¿vale? Me lo solicitáis. Con este vídeo también quería resaltar que esta teorías que hemos estado viendo hace unos instantes no están hechas por amor al arte, sino que están hechas para visibilizar el proceso por el que pasan todas estas personas. Entonces, nosotros deberíamos de tenerlo presente para, a la hora de acompañar a una persona en este proceso, no es solo ayudarla a salir del armario, es crear las condiciones para que pueda hacerlo sin miedo, ¿vale? Bueno, dicho esto, os recomendaría, no he querido ponerlo aquí porque es muy largo, son cerca de 20 minutos, 25 minutos aproximadamente. Un vídeo en YouTube que os lo dejaré escrito, lo voy a dejar escrito en el chat. Sí, voy a hacerlo mientras charlamos, ¿vale? Que se llama Cómo salir del armario, amar libremente y dar visibilidad. Es de 2021, son dos chicas que cuentan su experiencia. De paso, también os recomendaría el canal de YouTube, tanto que tienen ellas como el que tiene el propio programa que lo realizó, así como It Gets Better. Uf, mi inglés, como ya veis, es pésimo. Ahora lo dejo escrito por el chat mejor y así no nos liamos. Que es otro canal de YouTube que recoge experiencias y testimonios
de personas del colectivo que pueden ayudar a, bueno, a comprender un poco más a las personas del colectivo y sobre todo que les puedan servir a ellos y a ellas de referentes positivos, ¿vale? Ahora os lo dejo en un momento en el siguiente pausa de vídeo que ponga, ¿vale? Bueno, pasamos a al siguiente bloque, ¿vale? Que sería conocer la vulnerabilidad y los contextos sociales de las personas del colectivo. Vale, como ya hemos dicho, salir del armario es un proceso continuo, o se van a tener que enfrentar de manera continua. Y tenemos que tener en cuenta que no se produce en el vacío, no se produce sin ningún factor externo, sino que se va a producir en un contexto social determinado que puede favorecerle o puede generar riesgo, ¿vale? Entonces, primero tenemos que comprender la vulnerabilidad estructural que sufren las personas del colectivo y saber cómo intervenir de manera eficaz, ¿vale? Y ética también, claro. Bueno, primero, perdón, paso a la siguiente. Vale, vamos a conocer los ámbitos en los que se pueden dar estas situaciones. Tenemos el familiar, el laboral y, perdón, y el educativo, ¿vale? Son los tres ámbitos en los que se puede desarrollar o se puede dar esta salida del armario, ¿vale? El familiar. Bueno, en el ámbito familiar, que al fin y al cabo es el primer ámbito de socialización de todo ser humano, la reacción puede ser uno de los factores más determinantes para el bienestar emocional de la persona. Cuando la familia responde con una aceptación y refuerza la autoestima y reduce el riesgo se reducen los riesgos de salud mental. Sin embargo, cuando se produce con un rechazo, con una negación o incluso con una expulsión del hogar, que ya os digo que no son pocos los casos, la persona puede, bueno, aparte de acabar en situación de sinhogarismo, que ya conocemos los riesgos que eso conlleva, puede sufrir ese aislamiento, esa dependencia económica externa, ¿vale? Son varios factores negativos que se pueden dar ahí, ¿vale? Luego, en el ámbito laboral, bueno, pues hay que decir primero que sigue siendo un desafío, depende del tipo de empleo. Yo considero, por ejemplo, que aquí en la entidad es algo que no corresponde a ser un desafío, porque creo que no hay ningún problema en ser del colectivo, o al menos la referencia que tengo de personas que han salido del armario estando yo aquí trabajando ha sido muy positiva, pero sí que tenemos que ser conscientes de que no todos los trabajos son así y no le van a tratar de la misma manera. Según un informe de FELGTBI, que es FIL LGTBI, solo 1 de cada 10 personas del colectivo es visible ante sus superiores y un 70% de las personas consideran que la empresa no está comprometida con la diversidad. Estos datos reflejan que es un fenómeno persistente, que el miedo a la discriminación existe, que existe un estancamiento profesional para las personas del colectivo y que sobre todo en el caso de las personas trans, las barreras y esta precariedad son todavía más altos. Los índices de desempleo y de precariedad son muchísimo más altos, ¿vale? Y por último, sería el ámbito educativo, que según los informes también de la entidad de 2024 señalan que uno de cada 2 jóvenes ha sufrido incidentes de odio en el instituto. Consideran que hay falta de protocolos y de referentes y de formación docente
y que la diversidad o la aceptación de esa diversidad depende casi 100% de la sensibilidad individual de tanto del profesorado como de los propios alumnos. Entonces, se considera que urge una educación inclusiva con políticas institucionales estables. Esto ya os lo digo yo también de experiencia profesional mía, lo he visto. Yo el año pasado di formaciones a profesorado y a alumnos de prevención de la violencia hacia el colectivo LGTBI y hacia la mujer, y he visto como, perdón por la expresión, muchos profesores y profesoras no tienen ni la más remota idea de cómo tratar tanto como una situación de acoso con alguien por ser del colectivo, como tratar las inseguridades que puedan tener esas personas. Y ya ni hablemos de a nivel educativo, de que no sepan qué es una persona intersex, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ya digo que aunque se puede dar por sentado que al final un profesor está muy educado y que está muy culturizado, luego difiere un poquito de la realidad, al menos mi experiencia. Y como ya os digo, en esta asociación que es especialista en el colectivo, también lo refleja. ¿Vale? Bueno, todo esto se agrava un poquito más, o bastante más, si además le metemos el contexto migratorio a la persona. Esta vulnerabilidad, bueno, se multiplica. Las personas solicitantes de asilo, porque en su país de origen no pueden expresar o no, su identidad o su sexualidad, enfrentan unas dificultades aún mayores, porque tienen que demostrar tanto su orientación ante funcionarios y funcionarias que lo acaban de conocer en muchas ocasiones sin tener unos traductores especializados, o el desconocimiento incluso de la cultura LGTBI del país. Yo esto lo he vivido cara a cara con un chico que tuve en la vivienda. Cuando llegó ya había tenido la primera cita, ¿no? Digamos, de asilo, y le concedieron la tarjeta roja que se llama, y vi el proceso de cómo tenía que volver a repetir, o cómo iba a tener que volver a repetir, más bien porque no llegó a hacerlo, la entrevista que realizó con un funcionario. Es decir, tenía que trasladarse de aquí de Córdoba hasta Madrid para ir a hablar con un funcionario y contarle otra vez su historia de vida que había pasado por ser del colectivo. Por suerte, al final la abogada que llevaba su caso consiguió que no tuviera que hacerlo, pero el terror, estoy hablando ya, de esa persona era palpable, porque cada vez que hablaba de su historia, de lo que había vivido, no voy a entrar en detalles tampoco, pero le provocaban crisis de estrés postraumático. Entonces, hablar del tema le hacía revivir todo lo que había sufrido. Imaginad, tenéis que hacer, si eso le ocurría con personas que ya estaban, bueno, que ya llevábamos tiempo con él, que teníamos confianza con él, imaginad, tenéis que hacerlo con una persona totalmente distinta que ahora quería volver, o necesitaba para esa persona, volver a hacer la entrevista, cuando ya estaba todo por escrito, ya estaba todo registrado y ya se había realizado por una vez, y yo creo que ya no estaba. Pues con esto lo que quería llegar es a que se comprenda que ahí hay una doble barrera o una doble vulnerabilidad, que es tanto por el origen como por la identidad, porque esa persona a lo mejor todavía no la vive con total libertad. Estos escenarios que os he estado planteando reflejan la vulnerabilidad del colectivo, y que no es una condición
solamente inherente a la identidad, sino que es el resultado de estructuras sociales que excluyen a las personas o que hacen sentir diferentes a las personas. La homofobia, la bifobia o la transfobia no solamente se expresan a través de las agresiones o de la violencia directa, sino que también con los silencios, con políticas que invisibilicen a las personas del colectivo, también se consideran violencia, ¿vale? Bueno, factores que protegen a las personas del colectivo en estos entornos, bueno, pues el apoyo familiar y social, las redes comunitarias del colectivo LGTBI, grupos de iguales y espacios seguros, programas de vivienda y acompañamiento inclusivo, tutorías educativas y referentes positivos para estas personas y promover la dignidad y la visibilidad sin miedo, ¿vale? Como ya voy a repetirme muchas veces con esta asociación, pero es que me parece una de las idóneas para informarnos y formarnos del colectivo, que es la organización, la FIL LGTBI. Indica que no solo la inclusión no solo se logra mediante leyes, ¿no? Obviamente, que ya lo han señalado ellos, sino que a través de cambios de la práctica cotidiana de los profesionales es como podemos promover estos cambios, ¿vale? Bueno, siguiente, me gustaría poner un vídeo en el que varios famosos que abiertamente han hablado sobre su sexualidad o identidad. Y se hace la campaña, en la campaña que se hizo con el vídeo anterior, hablan sobre ello, ¿vale? Mientras tanto, yo voy a escribir por el chat tanto los vídeos que os aconsejo que visualicéis en algún momento, como los canales de YouTube, ¿vale? Yo no tenía necesidad de, como se dice, salir del armario. Desde que salí del útero de mi madre, yo creo que ya salí queriendo y sintiendo ser una mujer. Yo tuve dos salidas del armario, ¿no? Una como cargo público y una como adolescente, como ciudadana. Yo sabía que era homosexual desde siempre, pero también sabía que la sociedad no me entendería. La cultura del homosexual o el gay es el maricón. Ver a mi hermana o a mis padres llorar porque llamaba a la gente, llamaban los familiares, llorando como el pésame, ¿no? Se tuvieron que enfrentar a algo que hasta ese momento solo me había enfrentado yo. No tiene nada que ver con los tiempos que estamos viviendo ahora. Me abocó a tener que dejar a mi familia, abandonar mi pueblo. Desde la primaria ya tenía el pelo largo, de atrás se metían un poquito conmigo, pero siempre supieron. En mi colegio no había referentes, no había otros niños que hubieran salido del armario, y busqué la coordinadora gay de Barcelona. Y literalmente me temblaban las manos y me temblaban las piernas porque tenía mucho miedo. Me pareció mucho más fácil llegar a un sitio siendo gay desde el principio. Los amigos de toda la vida, cuesta decírselo, has estado mucho tiempo sin confiar en ellos y sabiéndolo y sin habérselo dicho. Yo creo que llegó el momento ese día en el que dije, necesito compartir esta foto. Como cualquier pareja heterosexual, salía en todas partes y una sensación quizá un poco de agobio. Salió una foto en la portada del EPS, del Dominical, de la revista del País. Un chico me hizo ver que ser infrecuente no era una debilidad. Se lo conté primero a mi familia, a los compañeros de trabajo, se lo comenté a todos los amigos. Cuando empecé a cruzar esta calle, que nada, tenía 3 metros, a cada paso me di cuenta de que yo era una de las personas más valientes del mundo. Planifiqué mi salida del armario para la entrada en la universidad. La primera amiga que conocí, que se llamaba Nerea, fue la primera persona con la que lo hablé abiertamente y ella me ayudó muchísimo. Tuve una segunda oportunidad, una organización Arcópoli que me pidió que hiciera una manifestación pública. No había ninguna lesbiana que se hubiese pronunciado públicamente siendo diputada en el Congreso. Esos compromisos que se tienen con el activismo se tienen que sustanciar en ese tipo de gestos. Aunque aquel día fue de lágrimas, la relación cambió para bien. Mi marido hoy es uno más, evidentemente, de la familia. Mi gran sorpresa fue mi madre, una persona sin mucha formación, sin muchos referentes. Fue como
la naturalidad de que, mira, mi hijo tiene los ojos azules. Cuando la vida se acercaba a esa disyuntiva, sentí un poco la necesidad de tener que contárselo. Mi madre me dijo que se esperaba esa carta o se esperaba esa conversación desde hacía mucho tiempo. Todo lo que te libere a ti de una verdad que tienes oprimida, yo creo que es bueno exteriorizarlo. Y al final tuvo una respuesta muy positiva. Es posible que hubiera alguna reacción negativa, pero desde luego no se me planteó directamente, vamos. En patinaje no hay mucho problema porque contratos tenemos pocos. Me cabía más aire en los pulmones por esa liberación, ¿no?, de más de 18 años de no poderle decir a nadie que era gay. Me hizo preocuparme por las cosas importantes y no por estar ocultando mi propio yo. Por los derechos civiles, si tienen en este país una bandera, tiene que ver precisamente con la bandera del arco iris, eso es indiscutible. Espero que os haya servido un poquito para ver, bueno, en distintas realidades al respecto, ¿vale? Bueno, por último, vamos con el último bloque de esta jornada, que es la parte que nos toca a nosotros y a nosotras, el acompañamiento profesional y la estrategia de intervención, ¿vale? Bueno, primero, ¿cuál es nuestro rol o nuestro papel principal como personas profesionales del tercer sector? Pues principalmente acompañar, no dirigir a la persona. Acompañar, como sabemos, significa estar al lado, ¿no? Sostener sin importar y sin juzgar a la persona. Y crear espacios donde esta persona pueda explorar su identidad con seguridad. El acompañamiento de las personas del colectivo es fundamental para lo que serían los principios de nuestra que orientan nuestra práctica profesional o que deberían de orientar nuestra práctica profesional. Estos valores y actitudes o que guían la relación de ayuda deben de ser, primero, darse en entornos seguros y ser respetuosos y libres de prejuicios, ¿vale? Debemos asegurar que este acompañamiento que realizamos se realice desde la empatía, la confidencialidad, por supuestísimo, y el respeto a la autonomía personal, ¿vale? Me gustaría hablar de estos principios con un poquito más de detenimiento, ¿vale? Los tengo aquí numerados, ¿vale? Que serían, primero, el respeto al proceso individual, segundo, la confidencialidad, la escucha activa y la validación, y el lenguaje como herramienta de inclusión, ¿vale? Vamos a hablar un poquito más detenidamente de cada uno. Bueno, primero, el primer principio, el de respeto al proceso individual. Tenemos que concebir que no todas las personas del colectivo desean ser visibles, ¿vale? Y esto también tenemos que hacerlo respetar. Si la persona no quiere salir del armario, no quiere que el resto de personas de su entorno o del entorno en general sepan que es del colectivo, tenemos que mantenerlo. Hacer que una persona salga del armario porque nosotros consideramos que es mejor para él o para ella puede reabrir traumas o generar incluso ruptura familiar. Tenemos que favorecer la autonomía y las decisiones, pero que las personas estén informadas. Es decir, si acude a nosotros o a nosotras con querer contárselo a la familia, por ejemplo, de que quiere salir del armario con la familia y no sabe cómo, nosotros podemos aconsejarle o asesorarle al respecto, pero siempre sin incidir en si es lo mejor o lo peor. Tiene que ser la persona la que decida esto, ¿vale? No podemos condicionar que nuestra opinión sea la que prevalezca sobre esa persona, ¿vale?
El segundo sería la confidencialidad, que considero obviamente que es otro pilar fundamental, ya que bueno, la orientación sexual o la identidad de género pertenecen a un espacio tan íntimo que divulgar, pues no sobra decirlo, ¿no? Pero que divulgar divulgar cualquier información al respecto puede tener consecuencias tanto legales como graves para la persona. Tenemos que garantizar que nuestros protocolos de atención o nuestra manera de atender eh, se realice con un tratamiento respetuoso de los datos personales, ¿vale? No creo que tenga que incidir mucho más en este punto. Luego estaría la escucha activa y la validación. Creo que ese es pilar fundamental ya no solamente para tratar con las personas del colectivo, sino para tratar con cualquier persona. No es específica del colectivo, debería ser específica de nuestra profesión. Obviamente frases como te entiendo o tienes derecho a sentirse así suelen construir una relación con mayor confianza y ganar la confianza de esa persona. Obviamente validar las emociones y reparar las experiencias previas a este rechazo que hayan podido tener la persona. Parecen cosas muy simples. Ya os digo que tanto esto como validar las emociones, como construir una relación de confianza o garantizar la empatía con esa persona parecen cosas muy simples, pero bueno, si hay que decirlas, a lo mejor es por algo. Entonces creo que debemos revisar, ¿no?, cada intervención que realicemos y saber si estamos haciéndolo de verdad con una escucha activa o imponiendo lo que nosotros o nosotras pensamos, ¿vale? Por último, el lenguaje al final es una herramienta de inclusión. Si primero tenemos que evitar expresiones como tienes novio o novia, se pueden sustituir por tienes pareja. Si esa persona nos pide que nos refiramos a ella o a él con un pronombre en concreto, debemos de referirnos con él. Y no haces tampoco ningún drama por equivocarnos, que no pasa absolutamente nada. Simplemente reconocer que nos hemos equivocado y corregirlo con naturalidad. Yo, a día de hoy, me considero una persona que está todavía en revisión y que probablemente estaré el resto de mi vida en revisión constante de cómo hago las cosas. Y cuando me ha llegado una persona que es no sé, de género fluido y me he referido a esa persona con el pronombre que no debía, bueno, lo corrigió sin mayor naturalidad y en muchas ocasiones lo primero que hago es avisar a la persona. Le digo, oye, discúlpame si en algún momento cometo algún error al referirme a ti, entiende que yo estoy intentando adaptar mi lenguaje a esta realidad y eso es un proceso continuo. La persona, por norma general, no me ha puesto nunca pega al respecto. Al final, también tenemos que tener en cuenta que el lenguaje, aunque nos parezca más importante o menos importante, crea una realidad. Ponerle nombre a las cosas la hace visible, la hace reconocible, la hace que existen, ¿vale? Entonces, creo que son los principios básicos que debemos de tener como profesionales. Luego, nuestros ámbitos de actuación, que sería un punto también importante que tenemos que ver, en los que nosotros como profesionales vamos a actuar, ¿vale? Podemos tener el ámbito familiar. Nosotros como profesionales podemos actuar como mediadores o mediadoras entre la persona y su familiar más cercano. Primero tenemos que ofrecer información y desmontar los mitos que se puedan generar en torno al colectivo LGTBI. Segundo, también tenemos que comprender que la familia puede vivir este proceso con cierto duelo o reticencia
y que necesitan un periodo de adaptación. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero es una realidad. Y podemos facilitar guías o recursos que, como ya os he indicado y en las anteriores ocasiones, en las anteriores jornadas, también se ha facilitado información al respecto, de guías para los familiares, de entidades específicas del colectivo que les ayuden a comprender más por el proceso que están pasando su hijo o su hija, ¿vale? En este ámbito es más o menos cómo podemos movernos. Ahora, en el psicológico y en el emocional, es fundamental aplicar un enfoque de la salud mental de manera afirmativa, es decir, hacer que la persona reconozca que este proceso que está pasando es algo positivo, que ese autoconocimiento es positivo para él o para ella, ¿vale? También tenemos que comprender que a veces la angustia o esa ansiedad que se le puede generar a la persona no tiene que ser exclusivamente o necesariamente por ser del colectivo, no podemos enfocar todo lo que le ocurre a la persona a que sea del colectivo, sino que puede ser su entorno el que fomente esta ansiedad y tenemos que saber reconocerlo. Al final nuestro rol es fomentar o reforzar esa autoaceptación y sobre todo facilitarle redes de apoyo. Yo puedo ser más o menos especialista, pero si no sé cómo llevar un caso, lo derivo. No intento quedarlo conmigo y yo sacarme y yo rebanarme los sesos a más no poder para luego a lo mejor hacer una intervención que no sé hacer si no soy especialista o que alguien podría hacer mejor que yo, ¿vale? Dejar un poquito de lado el ego en ese aspecto. Luego, en el ámbito educativo y comunitario, podemos sensibilizar y trabajar desde la sensibilización y la prevención, ¿vale? Como ya os he dicho, que el año pasado se dieron unas formaciones de prevención de la violencia hacia el colectivo y hacia la mujer en institutos y a profesorado. Y creo que esa es una gran manera de poder trabajar en este ámbito, así como revisar los protocolos, si hay la posibilidad o si los institutos o centros educativos lo permiten, contra el acoso LGTBI. Revisar constantemente el material que tenemos o que podemos tener, así como seguir asistiendo a formaciones como estáis haciendo ustedes hoy aquí, que nos permitan comprender más esta realidad y los cambios que se nos pueden escapar. Ya os digo, yo a día de hoy, después de llevar más de 5 años impartiendo formaciones del colectivo, sigo teniendo dudas y sigo cometiendo equivocaciones, pero me intento revisar continuamente e intento aprender lo máximo posible al respecto, ¿vale? Entonces, siempre que se nos proporcione material acerca del colectivo, no pensar que ya está, que este es el que voy a tener para siempre, no, revisarlo continuamente, ¿vale? El siguiente ámbito sería el ámbito social, ¿no? Que al final hay que visibilizar esta discriminación que existe por ser del colectivo, perdón, sociolaboral, disculpa. Si la persona quiere denunciar, acompañarle en este proceso de denuncia. Si podemos orientarle sobre sus derechos laborales o contactar con entidades como por ejemplo el Observatorio contra la LGTBI-fobia, hacerlo en pos de que la persona esté más segura en su entorno laboral, ¿vale? También es útil promover los programas de empleo con perspectiva de diversidad, ¿vale? Si tenemos la oportunidad. Y por último, me gustaría hablar, perdón, se me ha colado aquí un título que no era, el último que sería de ámbito educativo y comunitario, sería prestar una especial atención
a las personas migrantes y refugiadas del colectivo, ¿vale? Aquí tenemos que tener en cuenta, de nuevo, que la doble vulnerabilidad que pasan estas personas, que no solamente cargan con la experiencia de este exilio de su país o de esta migración de su país, sino también que su identidad haya sido invisibilizada tanto en su país como pueda hacerlo en este. Y tener que pasar todo el proceso que, como ya os he dicho, es bastante doloroso. Coordinarnos con entidades especializadas del colectivo para garantizar un acompañamiento digno y, bueno, culturalmente sensible. A lo largo de todos estos ámbitos hay un principal o un principio, perdón, transversal que es también cuidar al profesional, ¿vale? Eh, Hay situaciones que seguro que habréis pasado por ellas, no me cabe la menor duda, que os pueden superar. Y no sintáis que sois menos, entre comillas, porque os superen, ¿vale? Creo que es completamente normal. Yo abiertamente me he enfrentado a situaciones que he tenido que llamar a algún compañero que sepa que va a saber llevarla mejor que yo y yo dar un paso atrás y no pasa absolutamente nada por ello. Creo que es la mejor manera tanto de cuidarnos a nosotros como de cuidar a la persona que estamos atendiendo o que estamos acompañando. ¿Vale? Bueno, dicho esto, ya prácticamente habríamos terminado la formación, ¿vale? No sé si me gustaría dejar un espacio para dudas si tenéis alguna y si no, pues muchísimas gracias por vuestra atención y ya está. Os doy unos minutillos si queréis hacerme alguna cuestión, si no, pues muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias a ti, Paco. Gracias. Muchas gracias. Vale, Cristina, ¿alguna asociación de Andalucía que podamos acudir? Muy bien, por si quieres, me quedo con tu contacto o escríbeme si quieres al chat y yo pues te doy alguna, si me dice incluso desde la provincia en la que estás, podemos buscar alguna en conjunto, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias a ustedes por haber estado y un placer. Adiós.